Bien, todo testigo que es llamado a testificar, tiene que tener un testimonio que dar. Ese testimonio, el testimonio que va a dar, es un testimonio que puede venir del mundo, que puede venir de sí mismo, como también puede ser un testimonio que viene de Dios. En el caso de los hijos de Dios, el testimonio viene de Dios. Ahora, nosotros que somos testigos de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho, tenemos que saber diferenciar lo que es de Dios de lo que no es. Y para eso es importante tomar en cuenta la sabiduría que viene de la palabra de Dios y el entendimiento de las cosas espirituales, pues muchos aquí se confunden creyendo que el testimonio que ellos tienen o que buscan tener es el testimonio de Dios. Y hay una diferencia ahí bastante grande, muy grande, diría. Como de la tierra al cielo, es una diferencia enorme. Primero porque las cosas que el hombre testifica normalmente son las cosas que están dentro de su conveniencia, dentro de su conocimiento, dentro de su entendimiento, pero todas estas cosas relacionadas a su manera de mirar, a su manera de ver el mundo, a su manera de entender las cosas. Pero las cosas que vienen de Dios son cosas que el hombre no entiende, imagínense. Cuando vienen las cosas de Dios a su vida, el hombre no puede entenderlas. Pero en la medida en que el testimonio se va formando, entonces nosotros vamos descubriendo cosas secretas, cosas maravillosas, cosas que estaban ocultas y que Dios había hecho para enseñarnos a nosotros. Esto tiene que ver con el testimonio de Dios. Eso es bien importante comprender. ¿De qué somos testigos? Nosotros vamos a ser testigos del obrar de Dios en nuestra vida, vamos a ser testigos del obrar de Dios en el campo, y esto a nosotros nos tiene que dejar la tarea de ser mansos, de ser dóciles, de ser sensibles y tener fe y confianza en el poder de Dios. Muy diferente es el testimonio del hombre, es el que el hombre mismo conquista con sus fuerzas. Pero nada tiene de valor ese testimonio, porque pasa, porque no puede permanecer, porque cambia, porque a la larga decepciona, porque no trae una transformación. Si bien es cierto, puede impulsar un cambio en la vida de las personas, pero no puede traer una transformación completa a la vida de la persona. Pero todo esto que estoy diciendo está, por supuesto, dentro de un marco de sabiduría, y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Primero, para todos los que entendemos o estamos en el proceso de captar más cosas del mundo espiritual de Dios y que tenemos el deseo de aprender de Dios únicamente, hay una gran verdad que está en la palabra. Los testimonios que Dios ha preparado ya los ha hecho, ya los ha establecido en el mundo espiritual, en el mundo eterno. Dios ha establecido esos testimonios para manifestarse a lo largo de las eras. Pero ha escogido a sus hijos para darles esos testimonios, para que sus hijos puedan llevar esos testimonios hasta lo último de la tierra. De esto se trata el Evangelio vivo. Por esa razón Dios ha puesto su espíritu en cada uno de sus hijos, para que cada uno de sus hijos tenga la capacidad de cumplir con el encargo que le ha sido dado, que es precisamente el haber recibido el Evangelio de Dios. Ahora, cuando uno escucha y dice, cuando se trata del Evangelio, se trata entonces, hermano, de la predicación de la palabra,
Sí, pero sobre todo se trata de entender que la palabra de Dios debe ser verdad en la vida de la persona, porque si es verdad en la vida de la persona, toda la vida de la persona va a predicar el Evangelio, toda. Si no, se va a convertir en un trabajo, se va a convertir en una rutina, se va a convertir en una actividad. Y entonces el hombre va a estar fragmentado, va a estar dividido, sin tener en cuenta que Dios es uno y que Él, Dios poderoso y altísimo, lo ha llamado a ser parte de esa unidad. Y en esa unidad no puede haber división. Por eso que la palabra de Dios claramente establece: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando la palabra de Dios establece eso, no deja campo para nada. Un escriba le dijo al Mesías: con todo tu entendimiento. Y el Señor le dijo: no estás lejos del reino de Dios, le dijo al escriba. Esto es algo maravilloso porque Dios quiere que nosotros sintamos, pensemos, actuamos dentro de la vida misma de Dios. Porque nosotros estamos llamados a reflejar la luz que es Cristo en el campo. Nosotros no estamos llamados a vender focos. Nosotros estamos llamados a irradiar la luz que aleja toda tiniebla, sobre todo las tinieblas del engaño, de la ignorancia, las tinieblas del sufrimiento, las tinieblas que son cadena de amargura, las tinieblas que son hechas y creadas por el enemigo en este mundo para ponerle lazo, para hacer del hombre una presa para el sufrimiento y que éste no se pueda liberar. El enemigo tiene una guerra, no contra el hombre, desprecia al hombre y sabe que el hombre es lo suficientemente tonto como para liquidarse a sí mismo. El enemigo tiene una guerra contra el Evangelio. Ese es el tema. Por eso la Biblia claramente señala y dice que Él quiere cambiar los tiempos y la palabra de Dios. Eso es lo único que le interesa. La gente piensa: uy, no, el diablo se ha agarrado conmigo. Pero no tiene intención de agarrarse contigo. Y le voy a decir eso, ¿por qué no? Porque lo único que Él quiere es que en tu vida no hay evangelio. Porque si no hay evangelio, estás bajo el lazo del cazador. Si no hay evangelio, eres una presa, estás atrapado y no necesitas más nada. Para poner la presa, para poner, mejor dicho, la trampa, para poner el lazo, Él solo necesita sacar el evangelio de la vida de la persona. Saliendo el evangelio, surge de manera natural, voy a decir así, abusando de la bondad de esa palabra, de manera natural surgen los espinos, surgen los cardos, surgen los engaños, surgen los tropiezos, surgen las heridas, surgen los afanes, porque no hay evangelio en la vida de la persona. ¿Se da cuenta? Entonces para el enemigo es bastante claro lo que tiene que hacer. Y para eso él utiliza una técnica. Él sabe que Dios ha establecido cosas grandes en el mundo espiritual que tienen que llegar. Dice la palabra de Dios que como Dios sabía que Moisés iba a ver, entonces lo llamó. Es increíble, cuando Dios lo llama a la zarza, la palabra de Dios dice como él veía, como Dios sabía que él iba a ver, dice. Como él sabía que iba a ver, lo llamó. O sea, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él sabe a quién llama. Él sabe por qué llama. ¿Por qué? Porque Él tiene que hacer su obra y nosotros tenemos que recibir su testimonio. ¿Se da cuenta lo que significa eso? Recibir el testimonio de Dios. Ahora vamos a ahondar en eso más profundamente. Pero lo primero es entender, cuando la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido creados en Cristo, hechura suya, somos creados en Cristo Jesús, dice para buenas obras. Y luego dice, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta? ¿De qué está hablando? Está hablando del testimonio de Dios. Ese es el testimonio que hace que el Evangelio avance hasta lo último de la tierra. Y esa es la garantía, escuche bien,
el andar en ese testimonio, es la garantía de una vida completamente plena en Dios. Completamente, no a pedazos, completamente. Porque Dios, en el testimonio que nos ha entregado, nos ha dado también nuestra parte de participación en la extensión del reino de Dios. Por eso, los hermanos deberíamos todos orar, pedir: Señor, dame esos grandes testimonios que tú tienes reservados. Entonces, algunos dirán en este momento, cuando escuchen mi palabra: amén. Entonces Dios le manda su gigante. Dios les manda su mordida de serpiente. Entonces Dios le manda todo aquello, escuche bien, que tiene o que intenta parar el evangelio para que él conozca y viva en la victoria de Cristo, para que él se desplace de forma espiritual en victoria. Si yo le digo no al Señor, le digo no al horno de fuego, le digo no al COVID, le digo no a lo que sea que venga a mi vida, ¿cómo puedo yo sostener el testimonio de victoria sobre todas las cosas? Si yo quiero una vida en este mundo, escuche, en gozo, en tranquilidad, en paz, entonces debo recibir el testimonio de Dios. Pero cuando uno dice: hermano, pero no va a haber paz, porque si eso que usted dice es verdad, vamos a ser atacados por el enemigo a causa del testimonio. Y cierto es que la Biblia dice eso, pero la Biblia en ningún momento establece la victoria del enemigo sobre nosotros. Entonces, como no establece la victoria del enemigo sobre nosotros, él todo lo que hace para frenarlo, cuando nosotros hemos entendido la palabra, suma, escuche bien, suma al testimonio de Dios, que ya vio lo que iba a hacer el enemigo. Ya vio. El enemigo había preparado la mamba negra, la loromachaco, la chuchupe, la cobra. Ya estaba esperando a Pablo entre las ramas. Ya el enemigo había puesto esta serpiente cuya mordida era fulminante. Ya estaba ahí. Entonces dice: este sale del naufragio y lo muerde la serpiente. Y se acabó. Ahí queda. Pablo recibe la mordida y la cataloga tal como debe catalogar un hijo de Dios todo aquello que viene para parar el evangelio, el testimonio de Dios en su vida. ¿Sabe cómo la recibe? Con esperanza. Usted dirá: ¿cómo? ¿Qué está haciendo mi Padre? Entonces él se pone a pensar espiritualmente, no a reaccionar con la carne. No, él se pone a pensar espiritualmente y entonces su conclusión es el silencio, la esperanza, la espera. La espera con esperanza de la respuesta que viene de Dios. Entonces, cuando la serpiente ha mordido y es lanzada al fuego, obviamente la serpiente nunca va a saber qué cosa ha mordido porque le quema todo el cuerpo y se calcina. Lo que pensaba que era un hombre no era. Se da cuenta, había mordido a un hijo de Dios, y eso sí, a un bendito, un ser que está bajo maldición, muerde a un bendito y encuentra la destrucción, porque no hay otra manera, porque se opone. Escuche, todo lo que se opone al avance del evangelio es destruido. A la larga es así, todo lo que se opone al avance del evangelio es destruido. Sí, es necesario. Y entonces, mire, acá hay algo importante. Cuando Pablo espera la respuesta de Dios, él no adelanta una comunicación. Él no dice: no, es que no se preocupen, que lo que pasa. No, él espera con paciencia el testimonio que Dios preparó.
Entonces él está esperando a ver cuál es el testimonio. Y claro, naturalmente, los hombres de Malta de la isla de Malta están esperando, dice la palabra, que se hinche y que se muera. ¿No? Este se hincha ahorita. Y lo miran, sacan su regla, su escuadra, ¿no? Sacan su máquina para ver el terreno, su nivel, y no pueden cuadrarlo a este varón. Y una de las cosas que encuentran es que no se muere, y entonces esto les causa una gran sorpresa, y entonces ahí dicen, no, definitivamente tú eres un Dios. Cuando esto dicen ellos sobre él da una respuesta acorde del testimonio que él ha recibido, sin exagerar. Les da lo que él es, les da el testimonio de Dios, de Cristo, no, explicando y diciendo, no soy yo, dándoles a entender que la respuesta no está, escuche bien esto, en un hombre que resiste la mordida. Eso es lo físico. La respuesta está en por qué esa serpiente no te mató. Esa es la pregunta que ellos quieren saber. ¿Por qué esa serpiente no te mató? Entonces él tiene que responder, porque esta serpiente no puede parar el evangelio. Entonces esto es mucho para, supongo, para los de la isla de Malta. Esto haría volar los fusibles, como dice el hermano Ramón, ¿no es cierto? Sin embargo, para nosotros es verdad, porque esta es la respuesta. Esta serpiente quiso parar el evangelio de Dios, el testimonio de Dios. Entonces cuando una persona viene y dice, hermano, me ha dado COVID, ok, espere pues. ¿A qué voy a esperar? ¿A morir? Dicen algunos negativos, ¿no? Que no han entendido, que están todavía duros. Usted tiene que esperar el testimonio de Dios en su vida. Porque todo lo que viene de Dios a la vida de los hijos de Dios está conectado con el avance del evangelio. Es imposible que esté conectado a otra cosa. Pero cuando el discípulo es engañado, él cree que esto que viene de Dios está conectado a su destrucción y pelea contra eso. Y el diablo le dice, lucha contra eso, porque eso viene para destruirte. Entonces le entra el miedo a la persona y dice, ¿qué hago? De repente me tomo 7 frascos de ivermectina de una vez, y ya está zapateándole el hígado y los ojos y todo. Porque es así, esto hay que comprenderlo, esto es una reacción. Algunos dirían, es una reacción natural, sí, del hombre caído. Pero los hijos de Dios, escuche bien, tenemos que cambiar nuestro entendimiento de las cosas y comprender que es solamente un engaño, porque no se están metiendo con la carne. Escuche bien, hay millones de virus que podrían matar a una persona, mortales. La vez pasada, no sé si los comenté, solamente en el trapo de cocina con el que usted limpia hay virus para matar elefantes. Entonces la cuestión es, ¿por qué no se muere usted? Usted no se muere hasta descubrir ese propósito que Dios tiene para su vida. Usted no se muere hasta que Dios forme el testimonio que ha querido formar desde siempre, desde lo eterno.